Padre, te damos gracias en este día por el amor que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado hasta el día de hoy. Tu misericordia la hemos visto. Hemos visto milagros tuyos suceder, Señor, en esta semana. Maravillas, Señor, que han transcurrido, Señor, frente a nuestros ojos, Señor, y que hemos sabido también que has hecho en otras personas. Padre, en este día ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, rogándote que tú nos hables, que tu palabra, Señor, me permitas explicarla de manera correcta, trazarla, Señor, de manera agradable, Señor, de tal manera que sea de beneficio, Señor, a mis hermanos, Señor, a nuestros amigos que también nos van a escuchar después, Señor. Estamos en tus manos, Señor, y te damos muchas gracias por todas las cosas y a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues póngase cómodo, ahí donde se encuentre. Vamos a tener este tiempo. Mire, hemos estado ya por 2 domingos, sería el tercero, hablando acerca de 3 puntos que son vitales en la vida de un creyente. 3 puntos en los que hemos estado mencionando aspectos importantes, fundamentales, que son la columna o las columnas del vivir en Cristo. ¿Cómo debe ser un cristiano? ¿Qué es lo que debe de haber en la vida, en el alma, en el pensamiento, en el actuar de aquellos que somos hijos de Dios? Y cito esta frase dicha por un filósofo escocés que decía: una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. El eslabón más débil ha sido el título de esta serie que hoy terminamos, gracias a Dios, donde hemos hablado de aspectos bíblicos que tienen que ver con nuestro desarrollo y madurez. Es decir, el cristiano va a demostrar la madurez en base a cómo crezca y desarrolle estas 3 áreas, ¿sí?, del vivir cristiano, del vivir del creyente en Cristo. Disculpe. Mire, la vida y madurez de un creyente va a ser tan fuerte y firme como lo sea su eslabón más débil. Y hemos estado ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, donde estamos hablando de estas 3 cosas tan importantes, que son la fe, la esperanza y el amor. Y si gusta acompañarme ahí en 1 Corintios 13:13, por favor. Estas 3 cosas Dios las ha diseñado, y lo hemos dicho los domingos anteriores, para 3 aspectos fundamentales. Número 1, para que el creyente en Cristo pueda mantener una vida estable. Número 2, para ayudar a que las cargas de ese creyente sean más fáciles, nuestras cargas sean más fáciles en él. Y número 3, para evitar que nos sean robadas o perdamos las bendiciones que Dios nos ha dado. Para esto son la fe, la esperanza y el amor, que como lo acabo de mencionar, es aquí donde demostraremos la madurez que tenemos como hijos de Dios. Recuerde usted un aspecto importante: la madurez de un creyente no está basada en el tiempo que tiene, ¿sí?, de su conversión. Es decir, no puede medirse en tiempo. Se mide en la cantidad, ¿sí?, de fe, la esperanza, la calidad, ¿sí?, y el amor que tiene, que vive realmente en su alma, ¿sí?, y que se verá por consecuencia reflejado en su actuar, en su hablar, en su pensar, en el tomar decisiones. Y dice ahí 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, y note lo que dice a continuación:
pero el mayor de ellos es el amor. Si uno de estos tres eslabones es débil, será por ese eslabón por donde se rompa la cadena, y de nada servirán que los otros dos eslabones estén muy fuertes, muy grandes, muy desarrollados, porque tienen la misma importancia. Y ahorita vamos a hablar acerca del amor, que es el eslabón que nos falta a esta cadena. Recuerde que la cadena está formada por eslabones. Cada círculo, cada parte, cada pieza de una cadena se llama eslabón. Y estoy seguro de que para la gran mayoría hablar del amor de Dios, y me refiero al amor que recibimos de parte de Dios, no es algo nuevo. ¿Quién no ha sentido alguna vez el amor de Dios? Yo estoy seguro que todos. Pero al hablar del amor que nosotros sentimos o deberíamos sentir por los demás, me encuentro con que es más difícil medirlo. El amor de Dios hacia nosotros no lo podemos medir, pero sí lo sentimos, sí lo disfrutamos. Pero el amor que nosotros tenemos hacia los demás es muy diferente, y es difícil medirlo, o incluso conocer si ese amor que sentimos por los demás es un amor puro, noble y honesto. ¿Sí? El amor de Dios sí lo es. Pero ¿qué del amor de nosotros hacia los demás? Y de eso es de lo que estamos tratando en este día. ¿En qué condición está este eslabón en tu vida? El eslabón del amor. Y cabe señalar que la Biblia dice que es el mayor. Y siempre me ha llamado mucho la atención esta virtud que le da al amor, diferenciándola de la fe y de la esperanza. Y la palabra original que se utiliza para mayor, donde dice que es el mayor, ¿sí? El amor, la palabra original que se utiliza es la palabra meison, con Z. Si usted está tomando apuntes, es meison, con acento en la I y Z. Y significa el más grande de edad. El más grande en edad. Y esto nos da la idea de que la fe y la esperanza llegaron después que el amor. ¿Se fija? Vaya conmigo en esto. No estamos hablando que la fe, la esperanza y el amor tienen distinto nivel de importancia. La palabra de Dios, ¿sí?, cuando dice mayor, está hablando de quién es el mayor en edad, quién es el más antiguo, quién llegó primero. Es bien interesante esta idea de la palabra, porque entonces, si el amor es el más antiguo, el mayor en edad, significa entonces que todo lo demás vino a ser fundado, edificado sobre la base del amor. Cuando llegó la fe, cuando llegó la esperanza, cuando llegaron hasta los dones, cuando llegaron muchas cosas en nuestra vida, lo primero, ¿sí?, que Dios ya había puesto había sido su amor. Ella había puesto su amor en nosotros. ¿Qué parte es la más antigua en una construcción, hablando en lo natural, en lo material? En una casa, en un edificio, en un puente. ¿Cuál es la parte más antigua? ¿Sí? Tal vez tendrá un mes, una semana, 2 meses de antigüedad, pero ¿cuál es la parte más antigua? Mire esta idea, La parte más antigua de cualquier construcción es o son los cimientos. Los cimientos. Porque fue lo primero que se hizo. Y sobre eso está construido todo lo demás. Eso es mayor en edad que el resto de la construcción.
Esa es la idea, ¿sí?, que podemos encontrar en la palabra, cuando dice la palabra, pero el mayor de ellos es el amor. Todas las acciones, los dones, talentos y todo en el creyente debe de estar fundado sobre el amor. Ese es el orden y esa es la especificación con la que Dios ha diseñado el vivir del creyente. Y me refiero a un creyente que tiene temor de Dios en su corazón, a un creyente que ama a Dios por sobre todas las cosas. Y fíjese, la misma palabra de Dios nos enseña que cómo podemos decir que amamos a Dios, que le amamos a Él, si no amamos a nuestro prójimo. La palabra de Dios está inundada totalmente, ¿sí?, saturada acerca del tema del amor. Del amor de Dios por nosotros, del amor de Dios por toda la humanidad, sean creyentes o no, sean hijos de Dios o no, ¿sí? El amor de Dios ahí está manifestado. Pero también habla acerca del amor de nosotros hacia Dios. Y también de lo que estamos hablando hoy, del amor de nosotros hacia los demás. Alabado sea el Señor. Por eso Pablo dice, de nada me sirve tener dones o ser muy espiritual, incluso hacer grandes cosas porque tengo una fe enorme, si la base de todo no es el amor. Dice Pablo, no soy nada. ¿Se fija qué tremendo esto? De nada sirve lo que hago o lo que doy. Nada de eso va a prosperar. Nada de lo que hagamos va a prosperar si no lo hacemos con un fundamento de amor, con una motivación de amor. Todo lo que hagamos para Dios, en nuestro hogar, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en lo que sea, si el motor, si el fundamento, ¿sí?, si esa gasolina no es el amor, no está impulsado nuestro actuar, nuestro vivir por amor, dijo Pablo, no soy nada. Nada soy, de nada sirve, de nada va a ser de provecho ni para ti ni para otra persona. Tal vez en ese momento podemos sentir muy bonito, una emoción, ¿sí?, pero delante de Dios, cuando sean nuestras obras pasadas por fuego, es decir, cuando sean probadas para ver cuál fue la motivación que originó toda buena obra que hayamos hecho, si no está el amor ahí como el fundamento, todo eso no va a permanecer delante de Dios. Acompáñame por favor al libro de Colosenses capítulo 3, verso 14. Colosenses 3, 14. Gloria al Señor. Colosenses 3, 14. Mira, acompáñame desde el versículo 12. Dice la palabra de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y mira, que no está diciendo que nos vistamos aquí de afuera con ropa, no está hablando de las cosas materiales, no. Nuestra vida cristiana, ¿cómo debe estar vestida? ¿Sí? Nuestra alma. Dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera
si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y luego verso 14, fíjate, y sobre todas estas cosas, sobre todo esto, vestíos de amor. Otra vez pone al amor como el mayor, como el fundamento, como lo principal. Y luego fíjate lo que dice al final del verso, de esta frase, del versículo 14. Dice, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Qué bueno, hermanos, que tengamos misericordia. Qué hermoso que haya humildad en el corazón, que tengamos paciencia. Pero nada de eso lo vamos a lograr en nuestras propias fuerzas, porque nuestra naturaleza no tiene esa tendencia a lo bueno. Nuestra naturaleza no tiene una tendencia al amar al prójimo. Es más fácil amarnos a nosotros mismos. Es más fácil amar a aquellos que nos aman, o incluso decir que amamos, entre comillas, a aquellos que nos producen o provocan un beneficio. Podemos amar a los que nos ayudan, pero ¿sabes qué? En el fondo a veces ni siquiera es amor. Y tenemos que ser realistas en esto. Es cierto, hermanos, no confundamos la gratitud, no confundamos otras cosas con ese vínculo perfecto que solamente proviene de nuestro Dios, de nuestro Padre de amor, de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. Vínculo, quiero decirle esto porque me pareció muy interesante. Me puse a investigar la palabra vínculo que se utiliza en este versículo. Y de igual manera en el griego, ¿qué significaba? Y significa principio unificador. Principio unificador. Vínculo es un principio unificador. Es decir, una base, la base, el fundamento, el cimiento. Es el principio donde todo va a estar unido. Y si eso se quiebra, si eso no resiste, si eso se parte, todo lo demás va a perder unidad. ¿Sí? Todo lo demás va a desmoronarse. Si queremos edificar, si queremos crecer en Dios, si queremos madurar, servirle, multiplicar los talentos, servirle a Dios a través de uno o varios dones que Dios te ha dado, incluso si el Señor te llama al ministerio, si tú predicas su palabra, ¿sí? Y ese principio unificador, ese vínculo perfecto que se llama amor, no está como el cimiento de todo lo que estés haciendo o todo lo que deseas hacer en Él, en Dios, ¿sí? De nada va a servir, no va a prosperar, va a ser solamente algo momentáneo, va a ser algo pasajero, pero que al final, al pasar las semanas, los meses, los años, se va a venir abajo, como una casa que no tiene cimientos, o que los cimientos no están fuertes, no han sido puestos de una manera correcta. ¿Sí? Por eso necesitamos siempre fundamentar nuestra vida en el amor, con un conocimiento que va a venir a través de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Este es el principio edificador, no solamente unificador, un principio edificador. No dice la palabra de Dios que sea una emoción este vínculo. No dice que el amar, y esto es algo que tal vez tú ya has escuchado, y si es nuevo para ti, pon atención en esto. Mira, amar, muchas personas dicen, es que yo no siento
Es que no sé, pero no me brota. Es que no sé, pero nomás no. Necesito que Dios ponga ese amor en mi vida por esta persona o por estas personas. Pero acompáñame a San Juan 13:34. Vemos qué nos dice el propio Señor Jesucristo, a ti y a mí. San Juan 13:34. Aleluya. Es algo bien tremendo todo esto que estamos hablando, y yo quiero que esta palabra tú la atesores en tu corazón, pero toda palabra de Dios produce y debe de producir cambios en aquellos que están buscando ese cambio, en aquellos que estamos con ese deseo, esa necesidad de Dios, y que decimos: yo necesito de ti, Señor, necesito de ti, de tu presencia, necesito que me hables, que me ministres, que me sostengas. Toda palabra de Dios te va a llevar a eso. San Juan 13:34 dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tremenda palabra que a veces la leemos así como de pasadita, ¿verdad? Solamente. Pero mira, hay dos aspectos bien importantes en este versículo. Número 1, dice la palabra de Dios que es un mandamiento, nos dijo el Señor Jesucristo. Un mandamiento. No es una emoción solamente, y claro que sentimos emoción cuando amamos a alguien, pero la elección de amar a esa persona es personal. Nada de que es que en el corazón no se manda, dicen por ahí. Nadie manda en el corazón. El buen pretexto, ¿verdad?, de toda aquella persona que ya anda en adulterio o en fornicación o qué sé yo, ¿verdad? La justificación clásica de todo aquel que anda en pecado es que en el corazón no se manda, por eso me voy a divorciar. Es que yo no puedo controlar lo que siento. El amor así es. Hasta hay una canción del mundo, ¿verdad? Hay varias canciones, todas esas hablan de puras justificaciones acerca de que no puedes tú elegir a quién amas, ¿sí? Pero ¿sabes qué? La elección es personal. Tampoco se vale nada de eso de que es que se terminó el amor, ya se me acabó el amor. Normalmente cuando yo escucho esa expresión de alguna persona es porque ya está con otra persona. Estoy hablando de un matrimonio, ¿sí? Normalmente cuando alguien me dice a mí: es que ya no puedo, pastor, ya no amo a mi esposo, a mi esposa, realmente es porque ya hay una tercera persona. Qué triste. Eso no existe, eso de que se acabó el amor no existe. Dios es amor. Pregunto, ¿acaso ya se acabó Dios? ¿Se extinguió? ¿Se murió? ¿Sucedió algo con Él? De ninguna manera. Así que nada de que en el corazón no se manda, y nada de que se terminó el amor. Amar es un mandamiento, ¿sí? Y número 2, debemos entender también que debemos tomar la decisión de amar a los demás. Tú y yo tomamos esa decisión, así como nuestro Dios tomó la decisión de amarnos a nosotros. Dios te ama porque así lo eligió Él. Él escogió y decidió amarte a ti y a mí. Fue una decisión. Dios ha decidido amarnos. A diferencia de muchos, Él no tenía que hacerlo. A diferencia tuya y mía, Él no tenía que escoger esa elección, no tenía que hacer esa elección. Él quiso hacerlo.
quiso tomar esa decisión y lo hizo, y por eso Dios nos ama. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Aleluya. Y aquí surge una pregunta, ya casi para terminar. ¿A quiénes amamos? Voy a ser más específico y quiero personalizarla. ¿A quiénes amas tú? ¿Y a quiénes no has querido amar? ¿O has tomado la decisión de dejar de amarlos? ¿A quiénes amas y a quiénes no? ¿A quiénes sí has dicho, oh, esta persona, por algún detalle, lo que tú gustes, pero tú tomaste la decisión de amar a esa persona? Pero por otro lado, ¿a quiénes no amas porque tú has tomado la decisión de dejar de amarlos o no amarlos? Esto es fuerte, hermano. Recuerda, estamos hablando de este eslabón. Estamos hablando de madurez cristiana. Estamos hablando del fundamento, del cimiento sobre lo que está edificado todo tu vivir en Cristo. Todo lo que haces para Él, por Él. El amor. Estamos hablando de esto. Y se resume prácticamente en esto. ¿A quiénes amas? ¿Por qué los amas? ¿Sí? ¿Realmente es amor? Y luego, ¿a quiénes no amas? ¿A quiénes no quieres? Hay personas que tal vez hemos dicho alguna ocasión, es que desde que lo vi me cayó mal, no lo soporto, no tolero a esta persona. Déjame decirte esto, mira, normalmente a las personas que no toleramos son las personas que son iguales que nosotros. Por eso chocamos. ¿Sí? Esto es un paréntesis solamente. Pero la verdad, hermano, es que si no toleras a alguien es porque tú no lo quieres. Ahora, sabemos que hay personas que tal vez te han hecho daño, que nos lastiman, que hay personas que son malas, ¿sí? Y de las cuales nosotros, por sabiduría, por salud, guardamos una distancia con esas personas, a veces dentro de los mismos familiares. Y digo familiares, no familias. Aquí no es con papá, aquí no es con los hijos. No, estoy hablando familiares. Allá un primo por allá lejos, tal vez. Un tío. Se guarda distancia. ¿Sí? Por salud. Solamente, pero no porque haya algo en tu corazón. ¿Sí? Esto sí quiero aclarar porque a veces surge esta duda. Entonces tengo que soportar a esta persona que siempre que voy hace esto y me hace... No, o sea, tenemos que amarlo, pero tenemos también que ser sabios. Si hay personas, ¿sí?, que lo que hacen lastima nuestro corazón, afectan a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposo, a nuestros padres, no es que no los amemos, simplemente es que necesitamos ser sabios y también cuidar en ese sentido. ¿Ok? No aplica a matrimonios, no aplica a la familia, padres, hijos. No aplica ahí, ¿ok? En esto sí quiero dejarlo muy, muy claro. Entre hermanos no aplica esto. Pero eso es muy distinto. Guardar una distancia por salud, por bienestar. ¿Sí? Eso es muy distinto a no amar a esa persona, incluso hasta sentir odio, no querer a esa persona. Ahí, hermanos, cuidado. Y si hay eso, ¿cómo podrías tú catalogar tu madurez espiritual? Tu madurez como cristiano. ¿Qué calificación le darías? ¿Te servirá o nos servirá tener una fe enorme? Que Dios obre milagros a través de nosotros, que se muevan los dones del Espíritu cuando oramos por alguien, cuando salimos a hablar de su palabra, cuando predicamos. Los talentos, ¿podremos ser muy utilizados por Dios?
con una fe muy grande, incluso tener esperanza, un ánimo tremendo. Ser hombres, mujeres de mucha fe, de mucha esperanza, pero cuando llegamos al amor, que es el mayor, el más antiguo, el que llegó primero, antes de que llegaran la fe y la esperanza, antes de que llegaran los talentos, los dones, los llamados al ministerio, antes de que llegara cualquier cosa que Dios ha puesto en tu vida, Dios puso primero de su amor en nosotros. Y Él sembró en nosotros su amor para que de nosotros salga, ¿sí?, la cosecha y que lo amemos a Él. Eso lo hemos dejado claro al principio. Pero amar a Dios no es difícil, ¿sí? Sobre todo una vez que hemos sentido su amor, te cautiva para toda la eternidad. Y no piensas ni deseas otra cosa más que estar una eternidad con Él solamente. Pero lo complicado es el amar a los demás. Amar a aquellos que te han hecho daño, que te están haciendo daño incluso, de manera constante. ¿Cómo andamos en esto? Dice la palabra en Mateo 24:10. Y te voy a pedir que si tienes tu Biblia, vayas conmigo, San Mateo 24:10. Estamos por terminar. Mateo 24:10. Esto está hablando, ¿sí?, acerca de su pueblo. Y tú y yo somos pueblo de Dios. Y dice la palabra: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, o sea, se van a traicionar. Y unos a otros se aborrecerán, o sea, se van a odiar, eso es aborrecer. Verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Tú y yo tenemos muchas cosas en común que Dios nos ha dado, pero ninguna es más grande que el amor de Él por nosotros. ¿Sí? Y la palabra del Señor, aquí en Mateo, nos enseña que el amor de muchos se va a enfriar. Y luego dice que muchos van a tropezar. Es decir, muchos cristianos se van a alejar del camino de Dios. ¿Conoces gente que se ha alejado del camino de Dios? Cristianos que antes se congregaban y ya no lo hacen. Y no me refiero a nuestros hermanos que por precaución, por esto de la pandemia, se quedan en su casa. No me refiero a eso, porque ellos ahí están. Me refiero a aquellos que se fueron otra vez al mundo, que Dios los sacó de Egipto. Disculpe, Egipto tipifica el mundo, el pecado, lo malo, ¿sí? Y lo sacó de Egipto, pero ellos se regresaron otra vez, dejaron a Dios. Y podrán decir que siguen siendo cristianos, pero usted y yo vemos sus acciones, su manera de hablar, su manera de vivir, y decimos, no es cierto. Muchos tropezarán entonces, esos hermanos que han tropezado, muchos se entregarán unos a otros, es decir, va a haber traición entre los mismos creyentes. ¿Usted ha sufrido esto? ¿Usted lo ha visto? Cristianos traicionando a otros cristianos. Existe y lo estamos viviendo. Y luego todavía añade, y unos a otros cristianos, se van a odiar. Qué fuerte, hermano, esto. Qué fuerte. ¿Todo por qué? Porque el amor de muchos se va a enfriar. Y como consecuencia de todas estas cosas,
de aquellos que se aparten, de aquellos que se traicionan, ¿sí? De aquellos que se odian. El amor de muchos se enfría, dicen, pues ven algo en su iglesia, ven algo en otros cristianos, se dan cuenta de chismes, de cosas que suceden o que dicen, que inventan. ¿Y qué hacen ellos? Dicen, no, mejor me quedo así. ¿Ha escuchado usted eso? Incluso en gente que no es cristiana y que dice, no, para ser así, si esos son los cristianos, mejor me quedo como estoy. Qué triste, hermanos. Pero eso es lo que está sucediendo, ¿sí?, en muchos creyentes, lamentablemente. Se ha enfriado su amor por Dios. Y al enfriarse el amor por Dios, ¿sí?, también se enfría el amor por lo demás. Se acaba la obediencia, se acaba el deseo de agradarle, se acaba el temor de Dios en sus vidas, en sus corazones. Mira, Dios espera, ¿sí?, que tú y yo hagamos muchas cosas por los demás. Pero lo primero que Él quiere es que amemos a los demás. Dios espera que les ayudemos, Dios espera que podamos darles, no sé, tal vez alimento cuando a veces se necesita, consejo, compañía, a veces hasta cosas materiales, económicas, qué sé yo. Pero lo primero que Él desea es que les amemos, que amemos a los demás, así como Él nos ama a nosotros. Así como Él nos ama a nosotros. Y vuelvo a repetir y termino con este versículo. San Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también así ustedes se amen. Como yo los amo, como yo los he amado, ustedes así ámense unos a otros. ¿Cómo está este eslabón en nuestra vida? ¿Qué tanto nos duele? Y voy a ser ahorita específico. Mira, hay mucha gente que nos rodea. Pero quiero ser específico acerca de lo que vimos al último en Mateo 24:10. Aquellos que fueron cristianos y se alejaron. Aquellos que han traicionado al Señor Jesucristo, incluso que han traicionado, ¿sí?, de alguna o de otra manera a otros cristianos, tal vez a ti mismo. Y también aquellos, ¿sí?, cristianos que sienten odio por otros cristianos. Y quisiera añadir aquí a alguien, un grupo muy específico. Yo quisiera que hoy pudiéramos orar por aquellos en tu familia, en las familias de los que somos creyentes, de los hijos de Dios, tu familia, mi familia. La mayoría tenemos familiares que no son cristianos o que fueron y lo han dejado de ser. Y tenemos que ser honestos, y lo digo con todo respeto, con todo respeto. A veces tratamos de seguir, como se dice comúnmente, vendiéndonos la idea. Tratando de convencernos a nosotros mismos de que mi hijo, de que mi papá, de que mi nieto, ¿sí?, mi esposa, mi esposo, que alguna vez fue cristiano o cristiana, entre comillas, tal vez, o tal vez sí lo fue, y se ha apartado, y nosotros no soportamos la idea de reconocer que han dejado los caminos del Señor. Y lo digo con todo el respeto y el amor. Pero si vamos a clamar hoy por ellos, ¿qué es lo que quisiera que hiciéramos hoy? Clamar, orar, con esa fe y esperanza, fundadas sobre el amor que Dios nos ha dado por ellos. ¿Sí? Porque yo sé que en tu corazón
Y en tu mente ahorita te estás acordando de personas, familia, amigos, gente que estaba cercana a tu corazón, gente que Dios ha puesto ahí en tu camino. Algunos tal vez nunca han querido nada con Dios y otros tal vez quisieron por algún tiempo, tal vez mientras lo ocuparon a Dios, o tal vez tropezaron por culpa de otro cristiano, ¿sí? Tropezaron por causa de algún pecado en el que cayeron. La razón no importa. ¿Te gustaría que oráramos por ellos? Esto es algo que Dios, el Espíritu Santo, ha hablado a mi corazón para nosotros como iglesia, tanto los locales como la iglesia que está a la distancia, que somos una misma iglesia. No importa dónde estás, hermano, hermana. Ahí donde tú estás, ¿sí? Y esta palabra es para ti. El Señor va a tratar y comienza un tiempo en el que Dios va a empezar a tratar, ¿sí?, con aquellos de tu familia que no son cristianos o que se han enfriado. Mi pregunta es, ¿qué tanto amor sientes tú por ellos? Por aquellos hijos que, aunque podemos decir, es muy buen hijo, es muy buena hija, son muy buena persona mis papás, mis abuelos, mis tíos, son buenas personas, mis primos. Sí, pero tú en el fondo sabes que no tienen a Cristo en su corazón. Sabes que están fríos. Sabes que han tropezado. Que tal vez han hasta rechazado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y sabes qué? Yo le creo a Dios. Dios me habló esto y yo le creo a Él. Porque no solamente lo habló a mi corazón, sino que me lo confirmó esta misma semana a través de otras personas, siervos suyos. Y yo sé que esto es un tiempo de Dios importante, donde existe el potencial de cambiar la situación que hay dentro de tu hogar. Aquellas que tienen situaciones complicadas a veces, perdón, con personas que no son cristianos, que se han alejado de Dios. ¿Sabes qué? Vamos a orar. Y yo tengo fe, yo tengo esperanza y tengo el amor, ¿sí?, que Dios ha puesto en mi corazón y el cual también he tomado la decisión de tener por aquellos por los que tú y yo vamos a orar. Ora junto conmigo en este día, ahí donde te encuentras. Tal vez si lo estás viendo diferido, otro día, en otro tiempo, no sé, hasta en otro mes u otro año. Quiero decirte que Dios va a actuar de la misma manera, porque esta es palabra de Dios. Y quiero que en este día, aquellas personas que Dios está poniendo en tu corazón, si tú tienes la posibilidad de anotarlas, tienes ahí a tu alcance una pluma, o tal vez no lo puedes hacer, pero en tu corazón sabes quiénes son. Especifícalas delante de Dios, en tu mente, o ahí cuenta quiénes son. Con tu mano di, es mi papá, es mi mamá, es uno de mis primos, uno de mis hermanos, es mi esposa, es mi cuñado, etcétera. Haz esa lista, porque esa lista debes de tenerla muy presente. Número 1, teniendo fe. Teniendo fe de que Dios va a actuar, porque si Dios lo ha dicho en su palabra, para mí es suficiente, yo lo creo. A mí me basta con que Dios lo diga, y su palabra así lo dice. Que tengas esperanza, ánimo. Estar esperando ya animosamente, ¿sí?, con ese anhelo, con esa emoción de decir, ya va a llegar, ya va a llegar ese tiempo en el que lo voy a ver, en el que me va a acompañar a la iglesia, en el que voy a saber que allá donde viva, tal vez en otra ciudad, va a empezar a ir
a una iglesia va a entregarle su vida a Cristo. Yo tengo esa fe, esa certeza. Tú y yo debemos de tenerla. ¿La tienes, hermano, hermana? ¿La tienes? Si la tienes, di amén, ahí donde te encuentras. Amén. ¿Sí? Con convicción, con emoción, con esperanza. Porque así debe ser la vida del creyente. Debe estar llena de fe, de esperanza, es decir, de ánimo, ¿sí? Y de amor. Así que donde te encuentras, cierra tus ojos si puedes hacerlo. Y mientras que yo estoy orando, tú hazlo también. No solamente estés escuchando mi oración, sino haz tu propia oración y dile: Padre, yo tengo fe, tengo esperanza y tengo amor por estas personas. Y menciónale a Dios el nombre de esas personas. Dile a Él: es mi esposa, mi hijo, quien sea. Si tal vez son amigos, qué sé yo. Esos que Dios te está hablando. Y menciónaselos a Él. Y dile a Dios: Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú vas a comenzar a actuar desde este momento. Así que vamos a orar. Padre, en este día te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, no son letras solamente. El poder de tu palabra, Señor, no está fundamentado, Señor, en unas hojas de papel. El poder de tu palabra está fundamentado en que salió de tu corazón hacia nosotros. En que si tú has dicho algo, tú lo vas a cumplir. Y en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en fe, Señor, tu palabra. Y tu palabra dice, Señor, que cuando dos se pusieren de acuerdo en tu nombre, Señor Jesús, para pedirle al Padre algo, les va a ser concedido. Y en este momento, en el nombre de Jesús, yo me pongo de acuerdo, Señor, con mi hermana, mi hermano, donde quiera que se encuentra, en el nombre de Jesús, para clamar y poner delante de ti, Señor, a estas personas. Menciona el nombre de las personas, menciónale a Dios quiénes son, hermano, hermana. En el nombre de Jesús, las presentamos delante de ti. Y en este día, Señor, clamamos por ellas para que tu Espíritu Santo, comience a hacer la obra en su alma y le redarguya de pecado y venga una necesidad profunda de ti, de conocerte, pero conocerte no solo como un Dios lejano, sino conocerte como el único y suficiente Salvador, como su Rey, como su Señor, como el dueño de su vida. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, en toda ciudad, Señor, en todo hogar, Padre, donde estamos unidos, Señor, en esta oración, Padre, que se extiende a otros países, Señor, porque para ti no hay distancias. En el nombre de Jesús, clamamos juntos, Señor, por todas aquellas decenas y centenas de personas, Señor, tal vez hasta miles de personas, Padre, por las que estamos clamando, Señor, y que se seguirá clamando, Señor, a la distancia de este día, pero con el mismo poder, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, por todos los siglos, Señor Jesús. Y tu palabra no tiene vigencia, tu palabra permanece, Señor. Y en este momento, Padre, hemos puesto delante de ti a estas personas, Señor, con esta base, con este fundamento de amor. Pero encima de esto está nuestra fe en tu palabra, porque tú lo has dicho, y si tú lo dijiste es suficiente para nosotros, porque lo creemos, y así será. Y en este momento, Señor, no nos rendimos.
Padre, yo te pido que puedan ver mis hermanos y mis hermanas, a su esposa, a su esposo, por fe, a sus hijos, a sus padres, como siervos tuyos, como predicadores tuyos, que venga esa fe a sus corazones, que puedan ver, Señor, en aquel que aún no ha entregado su corazón a ti, que puedas tú mostrarles, Señor, lo que hay de ti para ellos, Señor. Cómo tú los vas a usar, Señor, como siervos y siervas tuyas, como tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás actuando, Señor. Porque así lo dice tu palabra. Y hoy en este día nos hemos puesto de acuerdo para iniciar este tiempo, Señor. Un tiempo en el cual veremos que sucederán cosas hermosas en el alma de aquellos que no te conocen o que se han alejado de ti. Damos toda la gloria, Señor. Damos toda la alabanza a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.